Hoy en el devocional sobre el Padre Nuestro vamos a estar hablando de perdonar. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero no se está hablando de deudas, no de pecados, ¿verdad? Eso parece decirlo aquí. Bueno, pues acompáñame para conocer con exactitud lo que el Señor desea enseñarnos hoy en su palabra. Saludos a todos. Queremos considerar esta parte de la oración del Padre Nuestro como una oración extremadamente peligrosa. ¿Y por qué te digo eso? Pues Jesús nos está advirtiendo de que Dios nos juzgará entonces como así también juzguemos a los demás conforme a el perdón. Si andamos por gracia, pues sí, andamos por gracia, pero tenemos que demostrar a su vez gracia hacia los demás. Si recibimos amor, pues obviamente debemos dar amor a los demás. Esta es la regla de 3 que nos muestra la oración y el principio del Evangelio. Y esto lo podemos ver de una forma muy clara en Mateo 18, 23 al 35. Ahí Jesús relata la historia de dos hombres que debían dinero. Uno debía aproximadamente $10 millones al cambio actual, al cual ese acreedor le perdona la deuda. Él tenía a su vez otro deudor y ese hombre le debía $18 a él. Pero no quiso perdonar la deuda y lo echó en la cárcel hasta que le pagara completamente. Los dos hombres pidieron lo mismo: dame más tiempo para conseguir dinero para pagar la deuda. El primero de los deudores, aun con todo el tiempo de su vida, no hubiera podido pagarla nunca, pero el segundo posiblemente le hubiera llevado unos 3 meses de trabajo el conseguir pagarla. Y a pesar de esto, comenzó a hostigarlo y a maltratarlo. El punto es que nuestras ofensas entre unos y otros no son más que el equivalente a esos $18, mientras que nuestras ofensas a Dios suman la imposible cantidad de pagar de $10 millones. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo al que tiene todo el honor y la gloria, al Santo de Israel. Es un insulto ante Dios el no querer perdonar y otorgar gracia a aquellos que nos lo piden y al mismo tiempo afirmar que hemos sido perdonados y salvados por esa misma gracia. Este es el punto de la comparación y así es el recordatorio que nos hacemos a nosotros mismos cada vez que leemos esta parte de las Escrituras y oramos en esa consecuencia. Qué bueno que yo hago eso. Pues está muy bien. ¿Tenemos algún mérito entonces ante Dios por perdonar? Pues deja que te diga que no. Pues es algo que desgraciadamente o afortunadamente tenemos que hacer. Y la palabra sí lo dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Eso lo dice Lucas 17:10. Nada merecemos por nuestra obediencia, pues todo lo contrario es el requisito mínimo que Dios le pide a un cristiano. Lo único que podíamos reclamar, si acaso, es no recibir el castigo por nuestra maldad, por nuestro pecado, el cual merecíamos tú y yo, que era la muerte, pero no una recompensa por hacer lo que nuestro Señor nos ha pedido que hagamos. Así debemos suplicar obviamente perdón a Dios, postrándonos ante Él, pero si lo hacemos debemos también estar preparados para mostrar nosotros ese perdón hacia los demás. Esta es la esencia de esta oración. Quizá es ahí donde más nos cuesta a ti y a mí, pues nos resulta complicado dejar escapar esos $18. Debemos ser espejo de gracia hacia los demás, por eso tratamos al perdón no como un asunto privado, sino corporativo, es decir, que incumbe a todo el cuerpo de Cristo, es decir, a la Iglesia. Lo que nos debe distinguir como Iglesia es que somos un conjunto de pecadores perdonados. Si recibimos un perdón en forma vertical, por nuestra parte, también nosotros tenemos que ofrecer ese perdón en forma horizontal, también hacia los demás. Y así estamos haciendo presente la cruz de Cristo. Algunos se pueden hacer esta pregunta: pero si ya Dios nos ha perdonado, ¿por qué debemos seguirle pidiendo perdón a Dios? La respuesta es muy sencilla. Dios primeramente nos los ha ordenado. Y también es algo que tenemos que hacer de forma continua, porque continuamente seguimos pecando, aunque ya no estamos bajo el régimen del pecado y de la muerte, sino la libertad que Cristo nos ha hecho libre. Sin embargo, todavía tenemos un cuerpo carnal que se dirige a pecar y que tiene una ley en sus miembros que desean hacer lo opuesto a lo que Dios nos pide. Por ello es necesario esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice 1 de Juan 1:9. Recordemos
que este principio del perdón tiene una clave, que si mi perdón se tiene que basar en una proporción exacta en mi disposición de perdonar a los demás, yo estaría en graves problemas. Esto nos lleva a la confesión, que está íntimamente conectada con el perdón. La confesión requiere una humildad de corazón para admitir mi culpa, reconocerla, pero también expresarla, pues con ello mostramos que necesitamos ayuda para ser libres de ella. Muchos solo quieren confesársela a Dios, pero no verbalizarla, es decir, como nos dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si queremos sanidad de un pecado, libertad de una atadura, tenemos que mostrar nuestra necesidad de arrepentimiento, sacar a la luz mi necesidad de que Cristo sane esa parte en mí. Pues si no, nunca seremos libres. Lo siento, es que no hay otra. Lo último que no quiero dejar pasar por alto es la obligación que tenemos de aceptar el perdón recibido. No aceptar un perdón es muestra de arrogancia e insultamos al mismo Dios al no querer recibirlo. Muchos se consideran indignos ante Dios, pero es que Dios ya te lavó. No sigas dando ocasión al enemigo para que te acuse y te evite recibir la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Por eso, perdonarnos a nosotros mismos después de que Dios nos ha perdonado es un deber, tanto como un privilegio. Espero que este pequeño estudio sobre el perdón te haya podido ayudar un poco más a entenderlo y avanzar también en tu relación con el Señor. Nos vemos en el próximo devocional de esta serie sobre el Padre Nuestro.